nos sumergimos en la figura de alguien que no solo miró las estrellas, sino que cambió fundamentalmente nuestra posición entre ellas, Galileo Galilei. Tenemos aquí un dossier biográfico bastante completo, basado en fuentes importantes como Británica, el Museo Galileo, Stanford. Sí, es una figura fascinante, realmente. Un parteaguas, digamos. Está justo en esa transición entre la filosofía natural del Renacimiento y lo que ya llamamos ciencia moderna, ¿no? La basada en experimentar, en medir, en las matemáticas. Exacto. Y nuestra exploración hoy, bueno, se va a centrar en sacar de este material sus descubrimientos más importantes, el tremendo conflicto que causaron y, claro, su legado, que siga muy vivo. Perfecto. Entonces la idea es desentrañar no solo qué vio Galileo con esos telescopios que él mismo perfeccionó de una manera increíble. Ujú. Y no tomó eso que vio, hizo tambalear ideas que llevaban siglos ahí. Queremos entender qué nos enseña su método, su forma de investigar y, por supuesto, qué lecciones quedan de ese choque frontal con la autoridad de su época. Vamos a meternos de lleno en este material. Empecemos por el principio. Sus raíces. Galileo di Vincenzo Bonaiuti de Galilei nació en Pisa 1564, Ducado de Florencia. Su padre, Vincenzo, era músico, un músico y teórico musical importante. ¿Crees que eso influyó? Esa idea de la armonía, las proporciones, ¿pudo llevarlo a buscar eso en la física? Las fuentes como que lo sugieren. Es muy probable, sí. La música en esa época estaba súper conectada con las matemáticas, las proporciones, los ratios. Claro. Y esa sensibilidad para cuantificar, para medir, parece que la tuvo desde joven. Aunque, ojo, empezó estudiando medicina en Pisa, allá por 1581. Pero la dejó. ¿La dejó? Sí. Lo suyo eran las matemáticas y la física. Consiguió dar clases en Pisa, pero donde realmente explotó su genio fue en Padua. Se mudó ahí en 1592 y estuvo hasta 1610. Esa fue su gran etapa creativa. Además, Padua estaba en la República de Venecia, un ambiente como más libre intelectualmente. Y no era solo el profe teórico, ¿verdad? Las fuentes lo pintan como muy práctico, inventor. Totalmente. Creó y hasta vendió un compás geométrico militar. Era como una especie de calculadora analógica para ingenieros militares. Muy útil. Ajá. Pero quizá lo más fundamental de esa época son sus experimentos con planos inclinados. Ahí está la clave de su método, ¿no? No solo mirar, sino medir. Medir el tiempo, la distancia. Exacto. Buscando leyes matemáticas en la caída de los cuerpos. Quería, digamos, traducir el movimiento al lenguaje de las matemáticas. Y esa habilidad para diseñar experimentos y medir con precisión lo preparó para lo que venía, para el gran cambio. 1609. El año del telescopio. Ujú. Que, importante aclararlo, y las fuentes lo dicen, él no lo inventó de la nada. No, ya circulaban unos catalejos seguramente holandeses, pero bastante rudimentarios. Pero Galileo les dio la vuelta. Les dio la vuelta por completo. Pasó de unos 3 aumentos, 3 por X, a casi 30X en muy poco tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Mejores lentes, el tubo. Fue una mezcla, ¿sí? Mejoró la óptica, la combinación de las lentes, el diseño del tubo, pero lo más revolucionario no fue solo la mejora técnica, sino a dónde apuntó ese cacharro, A las estrellas. a los cielos. Y sobre todo, qué mente estaba interpretando lo que veía. Entre 1609 y 1610, lo que descubrió noche tras noche fue dinamita para la cosmología de la época. Y fue muy astuto, publicó todo rapidísimo, en marzo de 1610, en el Siderius Nuncius, el mensajero sideral. Me imagino el revuelo. ¿Cuáles fueron esos descubrimientos que chocaban tanto con la visión de Aristóteles y Ptolomeo? Fueron varios golpes, y muy seguidos. Primero, la luna. Se pensaba que era una esfera perfecta, lisa, divina casi. Claro, etérea. Y Galileo ve montañas, montañas altísimas, valles profundos. Lo dedujo genialmente por cómo cambiaban las sombras. O sea, la luna era un mundo, rocoso, imperfecto como la Tierra. Ya eso solo era un shock, ¿no? Totalmente. Después, apunta la Vía Láctea, esa mancha lechosa en el cielo.
Resulta que eran incontables estrellas individuales, muy juntas. El universo era mucho más grande y complejo de lo que se creía. La esfera de las estrellas fijas ya no parecía tan fija ni tan cercana. Exacto. Y el golpe, digamos, más directo al modelo geocéntrico vino con Júpiter. Ajá. Noche tras noche, entre el 7 y el 15 de enero de 1610, ve 4 puntitos de luz que se movían con Júpiter. Se dio cuenta. No eran estrellas fijas, eran lunas. Lunas orbitando otro planeta. ¡Wow! Un sistema solar en miniatura. Justo eso. Las llamó astros mediceos, por sus patronos, los Medici. Un gesto político inteligente. Hoy las conocemos como los satélites galileanos, Io, Europa, Ganímedes, Calisto. Esto demostraba empíricamente que no todo giraba alrededor de la Tierra. Eso sí que era dinamita pura para el modelo geocéntrico. No había cómo negarlo. Y todavía hay más. Observó que Venus tenía fases, como la Luna. Pasaba de verse como un disco lleno a una fina creciente. ¿Y eso qué implicaba? Pues que eso era imposible en el modelo de Ptolomeo, donde Venus siempre estaba entre la Tierra y el Sol, digamos, y solo mostraría crecientes. Pero encajaba perfectamente si Venus giraba alrededor del Sol, como proponía Copérnico. Otra prueba fuerte a favor del heliocentrismo. Y para rematar, las manchas solares. Ver imperfecciones en el Sol que aparecían y desaparecían, y darse cuenta de que el Sol rotaba sobre sí mismo, otro ataque a la idea de los cielos perfectos e inmutables de Aristóteles. Publicó sobre esto en 1613. Es increíble la cantidad de cosas que vio en tan poco tiempo. Las fuentes dicen que al principio hasta los jesuitas del Colegio Romano, que eran astrónomos respetados, confirmaron sus observaciones en 1611. Sí, hubo un reconocimiento inicial de las observaciones en sí. Eran verificables con un buen telescopio. Entonces, si la evidencia estaba ahí, ¿qué fue lo que encendió el conflicto? ¿Solo la interpretación teológica o había más cosas? Es la pregunta del millón. Una cosa era ver las montañas en la Luna o las lunas de Júpiter, y otra muy distinta era aceptar las implicaciones, sobre todo aceptar y defender el modelo heliocéntrico de Copérnico. Y aquí entra la postura de Galileo sobre cómo relacionar ciencia y fe. La famosa carta a la gran duquesa Cristina, ¿no? De 1615. Exacto. Ahí argumenta algo muy moderno en realidad. Dice que tanto la Biblia como el libro de la naturaleza vienen de Dios, pero hablan lenguajes distintos y tienen propósitos distintos. La Biblia, dice la famosa frase, nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va el cielo. O sea que es una guía moral, espiritual, no un manual de astronomía o física. Justamente. Y defiende que para entender el mundo natural, la autoridad final tiene que ser la observación, el experimento, la razón matemática. Y si parece haber un conflicto con algún pasaje de la Escritura, bueno, pues ese pasaje hay que interpretarlo de forma no literal en lo que a ciencia se refiere. Una separación de dominios bastante atrevida para la época. Intentó ser cuidadoso al decir estas cosas. Parece que sí. Hay una carta anterior a su discípulo Benedetto Castelli, de 1613, donde ya decía cosas parecidas. Y lo interesante es que hace unos años, en 2018, encontraron el manuscrito original de esa carta. ¿Y qué tenía de especial? Que al compararlo con las copias que se conocían, se veían tachaduras y correcciones hechas por el propio Galileo. Había suavizado algunas frases que podían sonar demasiado desafiantes para la Iglesia. O sea que era consciente del peligro, estaba midiendo sus palabras. Sí, muestra a un Galileo calculador intentando navegar aguas peligrosas. Prudencia, miedo, quizás una mezcla de ambas cosas. Pero esa prudencia no fue suficiente. Llegó el primer choque fuerte en 1616. Así es. La Congregación del Índice, que era como el Comité de Censura del Vaticano, declaró que la doctrina de Copérnico, la idea de que la Tierra se mueve, era formalmente herética y errónea en filosofía. Uf, palabras mayores. Y le encargaron al cardenal Bellarmino, una figura muy influyente, que amonestara a Galileo. Le dijeron básicamente que no podía sostener, enseñar o defender la teoría heliocéntrica de ninguna forma, ni hablando ni escribiendo. Esa es la famosa admonición de 1616. Un punto de no retorno, en cierto modo. Entendido. Y entonces, durante varios años, Galileo como que baja el perfil sobre el tema copernicano, ¿no? Al menos públicamente. Sí, parece que acata la orden, pero no se queda quieto. Estaba preparando algo. Estaba preparando su gran obra de defensa, su obra maestra sobre cosmología.
El diálogo sopra i due massimi sistemi del mundo. El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Que finalmente consiguió publicar en Florencia en 1632. Exacto. Y este libro es clave por varias razones. Primero, lo escribe en italiano, no en latín. Quería llegar a un público más amplio, no solo a los académicos. Inusó el formato de diálogo, ¿verdad? Con personajes. Sí, un diálogo entre tres personajes. Salviati, que es el defensor brillante e inteligente del sistema de Copérnico. El alter ego de Galileo, imagino. Probablemente, sí. Luego está Simplicio, el defensor del sistema tradicional de Ptolomeo y Aristóteles, presentado a veces como un poco, simplón o dogmático. El nombre no es casual. Claro, Simplicio. Y Sagredo, que es como el interlocutor culto, neutral, que hace preguntas inteligentes y se deja convencer por los argumentos de Salviati. Una estrategia retórica muy hábil. Muy hábil. Le permitía exponer todos los argumentos a favor del heliocentrismo, las observaciones telescópicas, los argumentos sobre el movimiento relativo, de forma súper persuasiva, mientras que los argumentos contrarios quedaban a menudo en ridículo en boca de Simplicio. Formalmente decía presentar los dos sistemas, pero vamos, la balanza se inclinaba totalmente hacia Copérnico. Pero, ¿no era eso justo lo que le habían prohibido en 1616? ¿Defender el copernicanismo? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo consiguió el permiso? Ahí está el meollo. Parece que creyó tener luz verde del nuevo papa Urbano VIII, que antes de ser papa había sido amigo y admirador suyo. Consiguió las licencias para imprimir, los imprimatur, pero quizás subestimó la fuerza de sus enemigos en la curia romana, o cómo se interpretaría el libro una vez publicado. ¿Y cómo se interpretó? Como una burla, como un desafío directo. Muchos vieron en Simplicio una caricatura del propio Papa o de los defensores de la doctrina oficial. Y sobre todo, lo vieron como una violación flagrante de la admonición de 1616. Y la reacción no se hizo esperar. El famoso juicio de 1633. Las fuentes insisten mucho en esto. La acusación principal no fue por demostrar científicamente el heliocentrismo. ¿No? Sino por desobediencia. Es correcto. Es fundamental eso. El juicio ante el Santo Oficio, la Inquisición, se centró en si Galileo había violado la prohibición de 1616. Lo acusaron de haber enseñado y defendido el copernicanismo como una verdad física, y no solo como una hipótesis matemática, que era lo que le habían permitido, digamos, como máximo. ¿Y el veredicto? Devastador para él. Lo declararon vehementemente sospechoso de herejía. Sospechoso de herejía. ¡Qué fuerte! Y lo obligaron a abjurar, públicamente. Tuvo que arrodillarse y renegar de la idea de que la Tierra se movía alrededor del Sol, una humillación tremenda para un hombre de su estatura intelectual. Y la condena fue arresto domiciliario perpetuo, y aquí siempre sale la famosa frase, ¿no? Eppur si mueve, y sin embargo se mueve. Supuestamente la susurró después de abjurar. ¿Qué hay de cierto en eso, según las fuentes? Pues, prácticamente nada. Es casi seguro una leyenda. Bonita, sí, refleja muy bien el espíritu que le atribuimos, pero es apócrifa. No hay ni una sola evidencia de la época de que dijera eso. La frase aparece escrita por primera vez más de 100 años después de su muerte. Entendido. Una leyenda tenaz. Así que pasó sus últimos años, de 1633 a 1642, confinado en su villa Il Gioiello, cerca de Florencia. Y encima, la tragedia personal. Se quedó ciego hacia 1638. Sí, una ironía terrible. El hombre que había abierto los ojos de la humanidad al universo, privado de su propia vista. Es muy conmovedor. Pero, increíblemente, no se detuvo. No para nada. Y esto es quizá lo más asombroso. Durante ese arresto domiciliario, ya mayor, enfermo y ciego, completó la que muchos consideran su obra científica más importante, más fundamental incluso que el diálogo. ¿Cuál? Los discorsi e dimostrazioni matematici intorno a due nuove scienze. Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Dos nuevas ciencias. ¿Y cómo la publicó si estaba vigilado por la Inquisición? Pues, de contrabando. Sacaron el manuscrito de Italia clandestinamente. No me digas. Sí, y se publicó en Leiden, en Holanda, en 1638, lejos del alcance de la censura romana. Este libro ya no es sobre cosmología, sino sobre física, pura física. ¿Y cuáles eran esas dos nuevas ciencias? Bueno,
La primera es básicamente la cinemática moderna. Ahí establece las leyes matemáticas de la caída de los cuerpos, la famosa ley de que la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo, lo que implica una aceleración constante. Y describe matemáticamente la trayectoria parabólica de los proyectiles. La base de la balística. Exacto. Y la segunda ciencia es la resistencia de los materiales. Empieza a analizar cómo se rompen las vigas, cómo la resistencia de una estructura depende de su tamaño, las leyes de escala. Es el inicio de la ingeniería estructural moderna en cierto modo. Y aquí volvemos a su método. ¿Cómo llegó a esas leyes del movimiento tan precisas? Porque no podía tirar cosas de la Torre de Pisa y medirlas con un cronómetro, ¿no? Claro que no, la tecnología no daba para eso. Y aquí se ve su genialidad experimental. Usó planos inclinados muy lisos, muy pulidos, para diluir la gravedad, o sea, para que las bolas rodaran más despacio y poder medir los tiempos. ¿Y cómo medía el tiempo? Pues con lo que tenía a mano. Relojes de agua, las clepsidras, que medían el tiempo pesando el agua que salía. O a veces incluso con su propio pulso, o contando las oscilaciones de un péndulo. Muy ingenioso. Combinando el experimento cuidadoso con la matemática. Exacto. Y la idealización. Se imaginaba el movimiento perfecto, sin rozamiento, sin resistencia del aire, para encontrar la ley matemática fundamental que había detrás. Esa combinación de experimento controlado, medición cuantitativa y razonamiento matemático abstracto, ese es quizás su mayor legado a la ciencia. El método científico moderno le debe muchísimo. Galileo muere finalmente en 1642, en Arcetri, rodeado de sus discípulos como Viviani y Torricelli, que siguieron su trabajo. Si tuvieras que resumir su impacto fundamental mirando hacia atrás... Es enorme. En astronomía, sus observaciones cambiaron radicalmente nuestra visión del cosmos y dieron pruebas clave para el modelo heliocéntrico. En física, puso los cimientos de la mecánica clásica que luego Newton construiría sobre ellos. Sus ideas sobre la inercia, aunque todavía no perfectas, y sobre la relatividad del movimiento, revolucionarias. Y el método sobre todo. Y sobre todo, el método. Esa insistencia en que la naturaleza se puede entender con las matemáticas, pero que hay que preguntarle a través de experimentos bien diseñados y mediciones precisas. Nos enseñó a leer el libro de la naturaleza, que él decía que estaba escrito en lenguaje matemático. Entonces, repasando. Galileo, el hombre que con un telescopio nos mostró un universo mucho más grande y complejo. El experimentador que descifró las leyes del movimiento aquí en la Tierra. Y también la figura trágica cuyo deseo de conocer y comunicar la verdad chocó de forma tan dramática con el poder establecido. Una vida de descubrimientos increíbles y conflictos muy profundos. Sin duda. Y su historia, sigue siendo relevante hoy, ¿no? Nos habla de esa tensión que siempre existe entre el conocimiento nuevo, lo que desafía lo aceptado, y las estructuras de poder, o las creencias arraigadas, sean religiosas, sociales o incluso científicas. Claro. Nos recuerda la importancia fundamental de basarnos en la evidencia, en la observación, en los datos. Y también nos enseña sobre lo difícil que puede ser comunicar ciencia, sobre todo cuando toca fibras sensibles o cuestiona visiones del mundo muy establecidas. Hay un valor, pero también un riesgo. Y esto me hace volver a pensar en ese detalle que mencionamos de la carta a Castelli, que él mismo editó, que se descubrió hace poco. Ese acto de autocensura, de cálculo retórico, nos deja una pregunta ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto la búsqueda honesta de la verdad científica a veces tiene que negociar o ser estratégica con las estructuras de poder? ¿Qué nos dice esa prudencia calculada de Galileo sobre los desafíos quizás más sutiles hoy, pero todavía reales, que enfrentan quienes proponen ideas que van contra la corriente o sacuden el consenso? Es algo para seguir pensando definitivamente.